Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar los elementos del texto narrativo. Vamos a ver qué es esto de los elementos del texto narrativo, cuáles son. Ok, bueno, para poder analizar un texto, imaginemos el libro de Aura de Carlos Fuentes, esta novela. Para poder entender completamente esta novela, tendríamos que analizar los elementos externos de la novela y los elementos internos de la novela. ¿Qué es esto de los elementos externos? Es todo lo que rodea la creación de esta novela, la escritura de esta novela. ¿Ok? Tendríamos que analizar la época literaria. Bueno, estamos hablando de Aura de Carlos Fuentes. La época literaria es el boom latinoamericano. ¿Ok? Dentro de una corriente o escuela llamada o modo llamado realismo mágico, y tendríamos que investigar las características de esta época. Además, también tendríamos que investigar el momento histórico de su creación. Sabemos que se creó en México en 1962. Tendríamos que ver qué está pasando en el México de ese tiempo. Es lo que está influenciando al autor. Y por último, tenemos también que investigar la vida del autor. ¿Quién es Carlos Fuentes? ¿Qué lo llevó a escribir esta obra? ¿Qué representó esta obra en su carrera como escritor? ¿Verdad? Sabemos que esta novela de inspiración gótica o novela fantástica es considerada una de las mejores obras del autor. Entonces tendríamos que investigar sobre eso. Esos son los elementos externos, todo lo que rodea la creación del texto, ¿ok? Ahora vamos con los elementos internos del texto narrativo. Recuerda que estamos en texto narrativo, o sea, cuento, novela, fábula, leyenda, mitopeya, ¿ok? Y los elementos internos que tenemos que analizar. Tenemos que analizar al narrador, a los personajes, el orden de los hechos o la estructura de los hechos, el espacio y el tiempo. Y vamos a ver qué es el narrador. El narrador es la voz del relato. ¿Ok? Es la voz del relato, es el que cuenta la historia. Más adelante en otro video te voy a hablar de los tipos de narrador que hay. ¿Ok? Ahorita quiero que lo conozcas. Los personajes, ¿quiénes son? Me encanta esta definición de personajes, son los seres de papel. O sea, los personajes son estos seres que habitan ahí en el universo del relato y nada más. O sea, son estos seres de papel que están interactuando dentro de ese relato ficticio creado, sacado de la mente de un escritor. Bueno, después tenemos el orden de los hechos, también se le llama estructura. Todo texto tiene una estructura, tiene una situación inicial, que es el inicio, tiene una ruptura del equilibrio, que es el momento donde el personaje se encuentra con el primer conflicto. Caperucita Roja estaba muy feliz caminando en el bosque hasta que se le aparece el lobo y ahí comienza el conflicto, se rompe el equilibrio de la historia y empieza el desarrollo y llega hasta el punto climático, hasta el clímax, ese momento de mayor tensión de la historia. Y por último está la resolución del conflicto, que comúnmente nosotros le llamamos desenlace. Esta es la estructura de un relato. Esta es la estructura. Sin embargo, vamos a ver más adelante en el siguiente video que la temporalidad del relato se ve afectada y afecta la estructura del mismo. A veces no todas las historias comienzan con el inicio. Si has visto alguna vez Titanic, comienza cuando la señora, ¿cómo se llama la protagonista? Rose. Cuando Rose ya está viejita y Rose se regresa al pasado a contar la historia. Bueno, más adelante te voy a decir cómo se llama eso. Pero ahí podemos ver que no se comienza en forma cronológica o ordenada la estructura. Ok, vamos a seguir. También tenemos el espacio. El espacio es el lugar o lugares donde ocurren los hechos. ¿Ok? Son los lugares donde ocurren los hechos. Muchas veces ni siquiera el escritor nos dice cuál es ese lugar, pero muchas veces nosotros deducimos por las situaciones que vive el personaje dónde se están realizando los hechos. Y bueno, también tenemos el tiempo, que es el transcurrir de la historia. Es el tiempo, este concepto abstracto dentro de los elementos internos que nos menciona a veces
el tiempo que transcurre la historia, los días, las horas, los momentos, si es de mañana, si es de tarde, pero también está relacionado con lo que yo te dije hace ratito, con la cronología de los hechos, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Pues muy bien, estos son o fueron los elementos internos y externos del texto narrativo. Y te doy muchísimas gracias por ver este video. Quiero que veas el siguiente, que es donde vamos a explicar específicamente a los elementos internos. Vamos a ver los tipos de narrador, los tipos de personaje, la especialidad, la temporalidad y la estructura de los hechos. Muy bien, nos vemos en la siguiente.